Tras una tensa negociación, el equipo de gobierno del Partido Popular y su socio de investidura Ciudadanos llegaron a un acuerdo para sacar adelante las ordenanzas fiscales de 2017, que fueron aprobadas en el pleno del pasado martes. Una sesión donde no hubo muchas sorpresas. La propuesta presentada por el equipo de gobierno salió adelante finalmente con el apoyo de Ciudadanos. Seguimos pensando que Málaga tiene una estructura de una presión fiscal muy regresiva y por tanto injusta, causante de una profunda desigualdad. Vender como un éxito una bajada de impuestos de 12 millones de euros es, primero, falso y segundo, aunque fuese verdad, no es una buena noticia. Y es falso porque no se bajan 12 millones de euros este año. Se bajaron 10,4 millones el año anterior. Este año estamos hablando de una rebaja de 1,2 millones de euros. Bueno, pues cuando uno analiza estas ordenanzas, que obviamente tampoco suponen grandes modificaciones, sino más bien continuistas respecto a lo del año anterior, nos damos cuenta que los principios de igualdad y progresividad van quedando cada vez más relegados, que realmente se busca algo, como decir, práctico, que se vive al día, que no se tiene en cuenta las circunstancias de los más desfavorecidos. No hay voluntad de consenso, sino mera apariencia de negociación. No lo ha habido ni en las ordenanzas, ni en el presupuesto, ni en las modificaciones posteriores. El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga no puede compartir la política fiscal del Partido Popular. La política de bonificación de este equipo de gobierno es un timo. Los contribuyentes se informan de las bonificaciones, pero los requisitos limitan al máximo los beneficiarios, según las cifras que manejamos. Ciudadanos, que destacó sus aportaciones a estas ordenanzas y su labor a dar estabilidad al gobierno municipal, también tuvo palabras para lo que considera un bloque injustificado de los compañeros de la oposición. Que la mayoría de grupos de este consistorio llevaban en su programa electoral que querían subir los impuestos. Y yo ya lo he dicho miles de veces. Este grupo municipal y el portavoz, y voy a hablar por mí, tiene un corte liberal, por lo tanto está en contra totalmente de la subida de impuestos, porque eso lo que hace es asfixiar, por un lado, a la clase media y sobre todo a los empresarios. El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía volvió a resaltar los 12 millones de euros que van a suponer estas ordenanzas en rebajas y bonificaciones fiscales. Un conjunto de medidas fiscales que van a suponer más de 12 millones de ahorro fiscal para los malagueños en el año 2017. Confío que de la reflexión que hayan tenido los grupos políticos al ver reflejadas algunas propuestas que ustedes han votado a favor, incluso en este pleno, pues tengamos el voto favorable de la abstención, porque las familias malagueñas no entenderían y sus votantes tampoco, que se pusieran en contra de esta propuesta que se lleva hoy a cabo. Una vez aprobadas las ordenanzas fiscales en pleno, se podrán aplicar en enero de 2017. Unas ordenanzas donde a las medidas puestas en marcha este año se suman otras, como nuevas bonificaciones en el IBI, plusvalías, obras o transporte público. A esta se suma la implantación de un nuevo bono anual de la EMT que permitirá viajar gratis a los menores de 12 años, la derogación de la tasa de expedición de documentos o la reducción del impuesto de entrada de vehículos para viviendas unifamiliares. ¿Qué les parecen las nuevas ordenanzas fiscales? Esa es la primera pregunta que planteamos en el programa de hoy. Si son los impuestos que necesita Málaga en estos momentos. Y lo que es más importante, ¿qué va a suponer estos impuestos para los malagueños y para las arcas municipales? Como acaban de ver en el vídeo, estas ordenanzas fiscales han creado diversidad de opiniones entre los diferentes grupos del Ayuntamiento de Málaga. ¿Con qué opinión se quedan? Y en términos generales, ¿qué modificaciones harían a estos impuestos, a estas ordenanzas fiscales? ¿Y qué piensan del acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y el Partido Popular y Ciudadanos? ¿Es beneficioso para la ciudad? Esta noche, los 5 grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga y una periodista invitada intentarán dar respuesta a todas estas preguntas y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos, en Onda Azul Televisión, una nueva temporada de Cuenta Atrás.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos. Hoy estrenamos temporada en Cuenta Atrás y también día de emisión. A partir de ahora, los jueves, tienen una cita aquí en la televisión municipal con el debate de la actualidad municipal. Una actualidad que nos lleva esta semana a hablar de ordenanzas municipales. Y precisamente para tratar este asunto, hoy nos acompaña el portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches y buenas noches a mis compañeros. También saludamos a Daniel Pérez, portavoz adjunto del Partido Socialista. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Manu. También está con nosotros Isabel Torralbo, de Málaga Ahora. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas. También nos acompaña en esta mesa Alejandro Carballo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Manu. Y el último grupo municipal del Ayuntamiento, Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Manu. Y la periodista invitada que esté con nosotros es Ana Pérez Brián, de Diario Sur. Buenas noches, Manu. Pues comenzamos hechas las presentaciones con esa primera ronda de argumentos iniciales que iniciamos con Ana. A mí no me parecería mal empezar por el titular. Parece un poco obvio, pero no es un tema menor en estos días que vivimos, tiempos convulsos, de que Málaga tiene ya ordenanzas municipales. Decía que parecía una obviedad, pero en el ambiente en el que nos movemos es importante dar la sensación y transmitir el mensaje de que los tiempos se van cumpliendo, sobre todo de cara también a los presupuestos municipales del año que viene. Parece una evidencia, pero es bastante difícil saber con qué dinero se va a gastar para inversiones si no tiene antes la cantidad con la que va a contar desde el punto de vista de vía tributos. Decía que se lanza un mensaje importante porque parece que está todo muy enrarecido, que indudablemente la situación que nos llega de fuera del Gobierno central termina por calar indudablemente, yo creo que a todas las esferas, tanto en el ámbito regional como en el ámbito local. Y creo que el Ayuntamiento de Málaga no ha sido una excepción. Por eso también se agradece que al menos haya habido acuerdo entre el equipo de gobierno y Ciudadanos, que parecen recuperar esa cierta sintonía que indudablemente tenían en un principio cuando fue el acuerdo de investidura para investir al alcalde, y que parecía que en los últimos tiempos se había perdido, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un punto positivo y indudablemente también, como se decía en el pleno del otro día, de cara al exterior, el tema de la ordenanza al menos ya da la impresión de que se ha cumplido un primer paso para certificar que Málaga tiene al menos su primer paso en las cuentas y que es un destino seguro, sobre todo para el exterior, para inversiones. Muchísimas gracias, Ana. Turno ahora para Eduardo. Bien, con las ordenanzas fiscales sucede un poco como con los presupuestos. No son los asuntos municipales que más interés acaparan, informativos, y sin embargo son quizás los instrumentos que más influyen en nuestra vida cotidiana. Los presupuestos plasman cuáles son las prioridades de cualquier administración, en este caso de un ayuntamiento, y las ordenanzas fiscales de dónde van a salir los ingresos para hacer frente a esas prioridades del ayuntamiento. ¿Y cómo se distribuye esa carga fiscal? Es decir, ¿quién va a pagar? Si pagan más los que más tienen, los que menos tienen, ¿cómo se distribuye esa carga fiscal? En ese sentido, nosotros, nuestro grupo municipal, creemos que bajar los impuestos no es bueno de por sí. Depende a quién se le baje y a quién se le suba. Y desde luego lo que no es bueno es bajar los ingresos, porque los ingresos son los que van a servir para sostener los servicios públicos y para sostener también las políticas sociales. Y queremos tener unos servicios públicos de calidad y mejores. Transporte público, en vivienda, policía local y bomberos, limpieza tan importante, o parques y jardines. Y desde luego las políticas sociales que más falta hacen, sobre todo a quienes menos tienen. En ese sentido, nosotros creemos que el haber bajado más de 1 millón de euros los ingresos en estas ordenanzas fiscales, la previsión de estas ordenanzas fiscales, no es un dato positivo. Y más con las necesidades que tenemos en la ciudad, tanto respecto a los servicios públicos muy deficientes en algunos casos, como estamos viendo con las quejas de las viviendas, como también con unas políticas sociales que no dan de por sí ahora mismo para atender a tantísimas necesidades. Muchísimas gracias. Minuto y media hora para Alejandro. Bueno, se está comentando aquí que las ordenanzas fiscales suponen una merma de ingresos para este ayuntamiento, y la realidad es que eso no es cierto. Nosotros, antes en la negociación, pues nos documentamos, nos informamos, y desde la propia Gestrisan obtuvimos ese dato de que había, por ejemplo, la obra y reforma de obras menores había aumentado un 15% la recaudación.
O sea, bajar impuestos no supone realmente una bajada de ingresos. Al contrario, incluso a medio plazo puede suponer una subida de ingresos, puesto que se anima a los empresarios, a las pequeñas empresas, a lanzarse de verdad y a tener esa iniciativa que a lo mejor, pues por la presión fiscal, pues muchas veces no tienen capacidad o no pueden acceder a ello. Los autónomos también tienen un cierto desahogo. Muy importante las familias también, ese ahogamiento que sufren muchas familias a través de la bajada, por ejemplo, del IBI o de las propias plusvalías, pues también fomentan que las familias consuman más. Y es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más dinero hay en circulación y más ahorro hay entre los ciudadanos, pues más actividad comercial habrá en la ciudad y más se genera empleo y más... pues Málaga podrá progresar mejor que lo que estamos viendo ahora. Nosotros creemos que 12 millones de euros de ahorro en impuestos para los malagueños es una medida muy positiva para la ciudad y que a medio plazo se va a ver las consecuencias seguro. Muchísimas gracias. Turno ahora para Isabel. Bueno, antes que nada queríamos decir que la información siempre ha sido sesgada, con lo cual un análisis más profundo, como nos gustaría hacer sobre la ordenanza, requiere de más documentación, los estudios técnico-económicos y económico-financieros de toda la ordenanza y los datos relativos a liquidaciones practicadas a cada tributo o precio público. Se hablan de cifras globales, pero no se determina realmente ese impacto de bajada o de desahogo a quién se le está dando, a las rentas altas, a las rentas bajas. Hay un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del vado, ¿no?, del paso de carruaje, se le está aplicando a viviendas unifamiliares con hasta 3 plazas de vehículos. Obviamente eso no es una medida que ayude a los que tienen menos capacidad adquisitiva. En un caso, para que paguen, bueno, yo creo que la obligación de pagar, y por eso nosotros abogamos también por mayor control, mayor fiscalización del cumplimiento de las ordenanzas fiscales, que creemos que además en esta ciudad es bastante irregular. Hemos tenido discusiones sobre eso, pero es que no se aplica igualmente en todos los casos y debe mejorar tanto la gestión de la inspección tributaria como revisar las excepciones y las bonificaciones a esas rentas altas. Además, adecuar los tipos impositivos a la capacidad contributiva, pues subiendo esas rentas altas y bajando a los que están más ahogados en esas circunstancias. Creemos que hay ejemplos, por ejemplo, como la bajada del IRPF, que realmente lo que dejaba de recaudar el Estado, pues correspondía a las rentas altas, mientras que a las rentas bajas eran cantidades pues no muy importantes. Eso que provoca mayor regresión fiscal, mayor desigualdad y que realmente no haya una política redistributiva y progresiva como es necesaria para que la riqueza común, y como dice la Constitución, llegue a todos por igual. Muchísimas gracias, Isabel. Conocemos ahora los argumentos iniciales de Daniel. Sí, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista tenemos una cosa muy clara. No podemos separar ordenanzas fiscales de lo que son la elaboración de los presupuestos, porque son dos partes que tienen que ir de la mano. Porque si no sabemos los ingresos que vamos a tener, no sabemos dónde vamos a dirigir lo que son las inversiones. Por tanto, nosotros en todo momento lo que queremos es negociarlo todo conjuntamente y no, pues como ha hecho el equipo de gobierno, que simplemente ha ido recogiendo propuestas, pero en ningún momento ha querido negociar las propuestas importantes. También la política fiscal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga no tiene un impacto real entre las familias. Nosotros entendemos que prácticamente el anuncio a bombo y platillo que se hace es un anuncio que podríamos decir que es una política fiscal prácticamente como la del timo, porque prácticamente las ayudas fiscales no llegan a la familia. Yo decía en la intervención durante el Pleno que es más fácil que a un malagueño le toque la lotería a que tenga una bonificación fiscal, ya sea a través de alguno de los impuestos o incluso del IBI. Y también tenemos que saber una cosa: si nosotros vamos a seguir desde el Ayuntamiento pagando o derrochando el dinero en pagar a empresas como Limasa el derroche, sabiendo que tenemos una ciudad sucia, o derrochando dinero en museos fallidos, entenderán que el Partido Socialista no puede estar apoyando esta política fiscal que está llevando a cabo el Partido Popular. Por tanto, tenemos muy claro, hay que negociarlo todo en conjunto y, sobre todo, que ser redistributivo, crear riqueza, sin duda, pero también a la hora de repartirlo tenemos que tener en cuenta cuáles son las personas que están más desfavorecidas, y esas son donde tienen que llegar las ayudas sociales que en este ayuntamiento hace falta que lleguen. Muchísimas gracias. Y una visión distinta supongo que tendrá Carlos Conde. Bueno, distinta quizá en las formas, pero en el fondo yo creo que podemos coincidir en muchas cosas. La ciudad de Málaga, afortunadamente, es una ciudad que es fiscalmente mucho más baja que el resto de ciudades. En el segundo turno yo incluso pondré algún ejemplo. ¿Por qué? Pues porque desde el equipo de gobierno hemos considerado que, sobre todo en los peores momentos de la crisis, donde no podríamos hacer de alguna manera un especial esfuerzo, era en presionar los bolsillos de los malagueños. ¿Y qué se ha ido haciendo? Pues reducir
paulatinamente, año tras año, la presión fiscal a todos los malagueños, tanto a las familias como al tejido productivo. Es más, se han creado instrumentos adicionales que no tienen otras ciudades, somos pioneros, con un reglamento de bonificaciones que buscan precisamente ayudar al que peor lo está pasando, con bonificaciones de hasta el 95% en plusvalía y del 50% en el IBI. O sea, nuestra presión fiscal y nuestro diseño fiscal trata de alguna manera de proteger al que menos tiene en ese momento. Pero además digo otra cosa, lo decía Ana muy bien, es importante que demos mensajes, es importante que nos sentemos a negociar, es importante los antecedentes que tenemos con una fiscalidad en el 2016 que está suponiendo 10 millones de ahorros y que prácticamente todos los grupos políticos coincidimos en aprobar en el Pleno de Ordenanzas del año 2016, pero es que en el 2017 se ha vuelto a repetir ese argumento. Ciudadanos ha apoyado al 100%, el resto de fuerzas políticas, algunos se han abstenido o han votado en contra o han votado a favor, lamentándonos mucho el Partido Socialista ha votado en contra de todas las medidas fiscales que se proponían. Muchísimas gracias, Carlos. Pues estos son los argumentos iniciales sobre las ordenanzas fiscales. Comenzamos ahora el debate, son 6 minutos que ponemos ahora mismo el contador y lo hacemos con Eduardo, que había pedido la palabra. Sí, yo quisiera empezar por una de las últimas cuestiones que se han dicho, de que la ciudad de Málaga es una de las que tiene la fiscalidad más baja. Creo que no es verdad, por lo menos no es verdad si tenemos en cuenta cuáles son los ingresos medios de los malagueños. Aquí la capacidad económica es menor y habría que tenerlo en cuenta o en proporción a esa capacidad económica. Pero además, aunque fuera más baja, no siempre significa más bajo igual a más progresivo. Puede ser más baja y más regresiva, es decir, que esté de una forma menos equitativa distribuida la carga fiscal. El cálculo de la bajada de los ingresos no lo hacemos los grupos de la oposición o de la izquierda de la oposición. Es el propio cálculo que hace el equipo de gobierno de que se va a ingresar este año 1,2 millones menos, no 12 como se dice, fueron 10 el año pasado, o 10 y pico el año pasado. Menos ingresos, menos dinero para gastar, eso es así. Y en cuanto a que bajando los impuestos a la larga se pueden conceder más ingresos, no es lo que viene pasando en las últimas décadas a nivel general, sobre todo cuando se ha disminuido la carga fiscal a las grandes empresas. Nosotros seríamos partidarios de aumentar la carga fiscal, por ejemplo, a las grandes empresas que son muy beneficiarias, que tienen grandes beneficios. El uso del subsuelo a las compañías eléctricas, a las compañías suministradoras de gas, a las de telefonía móvil y apretar más los clavos también a los ingresos que obtienen los bancos a través de los cajeros automáticos. Se ha modificado un poquito y no se ha subido lo suficiente a nuestro juicio. Daniel. Sí, yo quiero poner un ejemplo muy concreto para que se entienda o para explicar perfectamente por qué decimos que prácticamente la ayuda al IBI no llegan a nadie. El año pasado, concretamente, se recaudaron 810.000 euros, se le bonificó 810.000 euros a 9.400 personas. Sí, de una recaudación total de 119 millones de euros que recaudó este ayuntamiento. Haciendo la cuenta, solo llega al 0,7%, aproximadamente en torno a 1.000 desempleados. En esta ciudad hay 80.000 personas que están en desempleo. Y otro ejemplo muy claro a nivel de la que sería la bonificación al 95% del IBI. 2 pensionistas con pensiones mínimas de 450 euros estarían exentas, es decir, no tendría la bonificación del 95%. Por eso explicamos claramente que esta ayuda no llega a la gran mayoría de las personas que le necesitan y, sin duda, hacen bonificaciones fiscales a familias con un valor de catastral de casa por encima de 250.000 euros. Sí, eso no es de recibo. Por tanto, el Partido Socialista no puede estar a favor de esta política que no es eficaz y, sobre todo, que no es justa para los ciudadanos que más lo necesitan. Isabel quería hablar. Sí, bueno, se habla un poco de la valoración de cuándo serían regresivos los impuestos y las tasas, y tiene mucho que ver también el ratio de lo que es la prestación del servicio o lo que es la capacidad económica. Y en ese ratio Málaga está en un mal sitio, porque realmente se tiene mucho más en cuenta la capacidad económica en otras ciudades que en la ciudad de Málaga. En Málaga sería de 58-42, mientras que, por ejemplo, Zaragoza es 64-36, Barcelona 70-30, Valladolid 70-30. Se está teniendo más en cuenta la capacidad económica. Hay un ejemplo claro, la plusvalía, sí, una bonificación del 95% de la plusvalía post-mortem, con cualquier valor catastral. Nos parece bien hasta que se tenga en cuenta también el patrimonio persistente, porque claro, si heredamos una casa, da igual el valor que tenga, y no tengo para pagar la plusvalía, obviamente tenemos que buscar una solución para que no suponga un agravio. Pero ¿y si yo tengo un patrimonio persistente grandísimo? ¿Por qué se va a aplicar el mismo criterio que a una persona que no tenga recursos? Creo que hay que tener otros índices y otras cuestiones que, por ejemplo, en el impuesto de sociedades se usan, porque la gente no lo conoce, pero el
impuesto de sociedades tiene en cuenta ese patrimonio preexistente para aplicar los tipos impositivos. Alejandro y luego Carlos. Sí, bueno, yo en relación a lo que decía Eduardo, no es cierto que la bajada de impuestos esté beneficiando a las grandes empresas. De hecho, en estas ordenanzas fiscales se ha aumentado los impuestos para esas grandes empresas. Lo que ha comentado de la línea en el subsuelo, por ejemplo, era un ejemplo. Esta bajada de impuestos va destinada sobre todo al autónomo y a las pequeñas y medianas empresas, y también a las familias. ¿Qué problema tiene la economía actual y la sociedad en la que estamos viendo? Que las familias están ahogadas. Y cuando una familia está ahogada no tiene capacidad de ahorro. Cuando tú no tienes capacidad de ahorro no consumes. Y cuando no consumes no se crea riqueza en una ciudad. Entonces, desahogando a esa familia, generando ahorro y fomentando la apertura de nuevos comercios, por ejemplo, con la tasa de apertura, que también se incluye en estas ordenanzas fiscales, pues entonces tú generas trabajo, generas empleo y generas riqueza para la ciudad. A medio plazo, eso indiscutiblemente debe venir a mejorar la economía de Málaga y a fomentar que siempre haya más consumo y haya una generación de empleo que evidentemente para cualquier ciudad y para cualquier región española es fundamental a día de hoy. Últimos segundos para Carlos y para Ana. Bueno, es decir, un dato muy objetivo. El IBI, el impuesto de bienes de naturaleza urbana, en Barcelona y Madrid se pagan más de 400 euros de media por habitante. En Málaga se pagan 200. Hablamos de la mitad. De la mitad. O sea, muy mal tienen que estar las cosas para que aquí realmente la gente se encuentre realmente mucho más relajado a nivel fiscal que en Barcelona y en Madrid, por ese ejemplo. Nuestras ayudas fiscales están recogidas en ordenanza, señor Pérez, en ordenanza. Cualquier persona que cumpla los requisitos puede hacer uso de ellas, a diferencia de la discrecionalidad que se tienen con los cientos de millones que por subvenciones se dan en la Junta de Andalucía. Lo que quiero decirles es que tienen que explicárselo muy bien a los ciudadanos, señores del Partido Socialista, y a sus votantes, que han votado que no a muchas medidas que tienen que ver directamente con el bolsillo de los malagueños, como por ejemplo la que se ha comentado aquí, que es la plusvalía mortis causa, donde el 95% de las personas que no tengan recursos no van a tener que pagarla. Unos segundillos para Ana. Los tengan también. No, yo lo único que quería decir, apostillar, lógicamente, independientemente de la postura de cada uno que ve las cosas según el punto de vista político y casi partidista, yo me quedo con una idea que ha dicho Eduardo antes, que es que al fin y al cabo esto puede resultar un tema muy árido, pero que al final nos afecta en nuestra vida cotidiana a todos, ¿no? Y que eso exige consenso, diálogo y realmente salir de la trinchera y ponerse a remar en la misma dirección. Pues comenzamos ahora la última ronda de conclusiones y lo hacemos precisamente con Ana. Yo encuentro que yo me pongo un poco en vuestra situación y tiene que ser bastante difícil encontrar el equilibrio, que siempre el deseable equilibrio para todo, pero sobre todo en temas de impuestos y de ordenanzas fiscales se habla mucho en esa parte de subir los impuestos a grandes empresas. Yo me pregunto en Málaga, bueno, independientemente de los bancos y de las grandes compañías telefónicas que a lo mejor tienen aquí sede, ¿qué es en Málaga una gran empresa? Yo creo que Málaga está estructurada con un tejido comercial y empresarial de tipo medio y que bueno, el grueso de la familia sí que es cierto que las familias lo están pasando muy mal y que la clase media ha tenido un impacto realmente importante de la crisis. Por eso realmente pienso que el foco debería estar en ese tejido comercial y empresarial, en el nuestro, más allá que centrarnos a lo mejor en empresas que, bueno, que al fin y al cabo tampoco son tan numerosas y centrarse más en la clase media, que al fin y al cabo somos los que con sueldos normales, con familias más o menos numerosas y con trabajos relativamente, en algunos casos bastante precarios y en otros que se han bajado bastante las condiciones laborales, pues que podamos tener un poco de oxígeno, ¿no? Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones de Eduardo. Bien, decía antes Alejandro que bajando los impuestos a las familias que están ahogadas podría mejorar la economía. Y claro que sí, y ojalá se bajara los impuestos a las familias, pero el problema es que no se les baja los impuestos a las familias. En Madrid, por ejemplo, sí que se ha hecho esto.
En Madrid, por cierto, que se citaba una fiscalidad muy alta, el señor Conde, fiscalidad con el Partido Popular durante muchísimos años. Ahora, con un gobierno del cambio municipal y con una concejalía de Hacienda gestionada por Izquierda Unida, se ha bajado el 7% del IBI a todas las familias. ¿A qué se le ha subido? Pues a las superficies de grandes empresas. Grandes empresas y en Málaga, las que nos están sangrando cada mes la factura de la luz, la factura del gas, la telefonía fija y móvil. Por cierto, no se ha subido la telefonía solamente a las operadoras de telefonía móvil y solamente por las llamadas a fijo, o sea, una pequeñísima parte. Hay un margen todavía para poder aplicar más impuestos a quien más gana y poder rebajar incluso menos impuestos a quien menos gana y a la mayoría de las familias de esta ciudad. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Alejandro. Bueno, nosotros desde Ciudadanos lo primero que también pensamos en la necesidad, como os he dicho también al principio, de que Málaga tiene que dar y enviar ese mensaje de estabilidad y de seguridad cara bueno, a traer inversión en el futuro. Y entonces yo creo que es una gran noticia que nosotros seamos de las primeras ciudades que sacamos las ordenanzas fiscales siempre adelante, y creo que eso es un acto de responsabilidad, por lo menos por la parte que nos toca a nosotros desde el Grupo Ciudadanos. Luego, insisto, la medida sobre todo está para que se fomente empleo, se fomente el consumo de las familias que hasta ahora no han tenido esa capacidad, y evidentemente que cuanto más se bajen los impuestos, pues más dinero habrá en disposición de la familia. Pero precisamente Eduardo entra en contradicción cuando ha dicho que no es una buena noticia que bajásemos los impuestos, pero luego dice que si se baja el 7% hay más ahorro, claro, pero hay que hacer una bajada responsable, y lo que se ha dicho evidentemente tiene que tener su contrapartida en no bajar excesivamente los ingresos, puesto que entonces sí que sería perjudicial para el ayuntamiento. Turno ahora para Isabel. Sí, en definitiva, bueno, nosotros hemos puesto medidas sobre la mesa también, medidas que tienen que ver con eso, con la capacidad económica, tenerla en cuenta en general en la mayoría de los impuestos, y también fomentar las actividades no contaminantes. Creemos que hay margen para ello. Por ejemplo, en el ICIO pues se ha hablado sí de licencias y para mover el sector, pero ¿qué queremos mover en ese sector? Preferimos la rehabilitación más sostenible, que genera además más trabajo local y no grandes constructoras que vienen de fuera y que realmente no mueven lo mismo que la rehabilitación, y eso está demostrado, hay un estudio muy bueno sobre ello. O, por ejemplo, en el IBI, pues la urbana no residencial, y hablábamos, por ejemplo, pues de hoteles, oficinas, grandes superficies también, porque realmente está muy bajo en esos casos y creemos que ellos pueden contribuir. Además, en los momentos de dificultad es que deben de contribuir quien más tiene. Eso es un principio que además, bueno, no es izquierda y derecha, es que está en la Constitución. Y bueno, en el tema de los vehículos contaminantes, por ejemplo, pues también deberían estar grabados en ese impuesto, y hay más medidas que pueden ir en ese camino, mejorando los ingresos, como ha dicho Eduardo, sin tampoco unas subidas excesivas. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Daniel. Sí, el Grupo Socialista en el pasado pleno votó en contra de las ordenanzas fiscales por dos motivos, por forma y por fondo. Nosotros el año anterior nos abstuvimos por coherencia, queríamos negociar durante todo este año, pero este año prácticamente lo que hemos visto es una recopilación de propuestas por parte del equipo de gobierno, pero no nos hemos sentado a negociar lo que son medidas importantes para la familia. Entendemos que no hay progresividad fiscal, es decir, se ha puesto aquí muchos ejemplos en esta mesa por parte del Grupo Socialista y por parte del resto del grupo, y sabemos perfectamente que las bonificaciones no están llegando a las familias, a la población que más lo necesita en estos momentos, y por tanto, es decir, el que más tenga que pague más, pero que si las familias se pueden ver beneficiadas en este momento con la política fiscal del Partido Popular, no es real esa bonificación. Por tanto, no hay una bonificación real, ni llegan a las familias que lo necesitan, y por eso el Partido Socialista ha votado en contra de esta ordenanza y de los futuros presupuestos, porque queríamos haberlo negociado en conjunto y no hemos podido tener ningún tipo de información al respecto. Eso no es verdad. Muchas gracias. Un minuto ahora para Carlos, que quería responder precisamente. Hombre, negar la mayor. Se han tenido hasta 3 reuniones, no contigo, Daniel, sino con tu compañera, hasta 3 reuniones donde hemos ido hablando todas estas cosas. Digo más, es que estas ordenanzas fiscales que tuvieron la abstención del resto de fuerzas políticas, a excepción de Ciudadanos que votó a favor en el 2016, no solo se mantienen, sino que se mejoran. Es que vamos a más. Es que los grupos de la izquierda han visto que hay medidas, y lo han hecho en este último pleno, que eran muy positivas para los ciudadanos malagueños, y han votado que sí o se han abstenido. Y es que el Partido Socialista, que está empeñado a día de hoy todavía, desgraciadamente, en el no es no, creo que debe de cambiar el chip, porque lo que se propone aquí, a diferencia de otras ciudades, como en Córdoba, se ha puesto un ejemplo de Madrid, que me gustaría conocerlo, pero como en Córdoba, como en Sevilla, donde suben los impuestos, aquí se están bajando.
Y eso es positivo para los malagueños y para el tejido productivo. Y entonces los mensajes contradictorios no deben de darse. Aquí ha habido voluntad de negociación y el ejemplo más evidente se produce en las votaciones que se han tenido lugar en el último pleno, donde el Partido Ciudadano, al cual agradezco, ha votado en su totalidad a favor, y el resto de fuerzas políticas se han abstenido o han votado a favor en alguna medida, a excepción del Partido Socialista, que ha votado todas en contra. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos para hablar de los problemas de tráfico que viven todos los días los trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía. Hasta ahora, no se vayan. Entre el 19 y el 23 de septiembre, el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha una prueba piloto de movilidad en el Parque Tecnológico de Andalucía. Una iniciativa que consistió en el desdoblamiento de la avenida Juan Peñalver, la implantación de un carril Busbao y la reordenación de la glorieta Plácido Fernández Viagas. Pero también se puso en marcha la nueva línea E y la habilitación de nuevos accesos y nuevos modos de transporte. Todas estas iniciativas permitieron reducir en un 30% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y lo que se ha conseguido realmente en Málaga en esta semana, pocas veces se ve y se plasma en valor como se ha hecho aquí. Pero además esta prueba piloto permitió un ahorro de 6 minutos por trayecto a las personas que utilizaron el vehículo privado y de 15 minutos para los que lo hicieron en autobús. Aún así, desde el Ayuntamiento reclaman nuevos medios de transporte para el Parque Tecnológico, como el metro o el Cercanías. Son medidas que son necesarias, o sea, estas son pruebas que ayudan a mejorar de alguna manera a corto plazo dentro de nuestras posibilidades, pero hay la necesidad de infraestructura, de nuevo acceso y de modo de transporte son necesarias. En total, gracias a esta iniciativa, 570 personas han dejado de utilizar su vehículo privado por un medio de transporte alternativo. ¿Qué les parece la prueba piloto que ha realizado el Ayuntamiento de Málaga para mejorar la movilidad en el Parque Tecnológico de Andalucía? ¿Creen que ha dado tan buenos resultados como asegura el consistorio? Y a todo esto, ¿echan en falta alguna medida? ¿Cuál sería? De hecho, la propia concejala responsable de movilidad en el Ayuntamiento aseguraba que hacían falta nuevos medios de transporte como el Cercanías o el metro. Pero en términos generales, ¿cómo podrían solucionarse los problemas que viven a diario de tráfico los trabajadores del Parque Tecnológico y los que viven en los alrededores? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes de nada recordarles que hoy se encuentran con nosotros, por una parte Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo y Carlos Conde, y por la otra Daniel Pérez, Alejandro Carballo y Ana Pérez Brián. Pues precisamente con Ana comenzamos ese primer minuto y medio de argumentos iniciales. Bueno, yo creo que al margen de los beneficios que ha podido tener esta prueba piloto de la que acabamos de hablar, sí que hay una conclusión clara, que yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, que es que el Parque Tecnológico necesita una solución urgente en cuanto a acceso. Podemos hablar de muchas cosas, pero sí que es una realidad que la evolución del Parque Tecnológico desde el punto de vista empresarial y laboral no ha corrido paralela al desarrollo de los accesos, y realmente si te pones en la piel, ahora lo puede comentar Alejandro, que durante años ha trabajado en el Parque Tecnológico, te metes en los zapatos de una persona que realmente tiene que echar más de 1 hora al día en entrar, incluso salir de su puesto de trabajo, y no voy a decir dramático, pero sí que es descorazonador y te rompe absolutamente toda la jornada. Las pruebas pilotos están bien, sobre todo porque además también te indican por dónde ir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la incorporación de nuevos carriles, del carril bus que se habla y del carril de vehículos compartidos entre dos más compañeros de trabajo, pues yo creo que son buenas iniciativas. Ahora hace falta ver en qué queda el proyecto y sobre todo también ahí que se abre otro debate importante, que se pongan de acuerdo Ayuntamiento y Junta, porque la Junta es la que explota la vía por la que tiene que ir el carril de autobús y de vehículos compartidos, y a ver, como dijo la concejala el otro día, a ver si se avanza en esa senda. De acuerdo, muchísimas gracias, Ana. Turno ahora para Eduardo. Bien, yo creo que las medidas que se han puesto en marcha durante esta Semana de la Movilidad son mejor que nada,
pero realmente son un parche con el problema tan grave que tenemos en el PTA desde hace tiempo. Una zona donde trabajan actualmente 15.000 personas, pero es que está previsto que podamos llegar a 30.000 en pocos años. Hacen falta, por un lado, medidas integrales, no hay una varita mágica, y luego una semana al año no basta. Hacen falta, y en eso yo estoy de acuerdo, medidas de más calado, como es que llegue el metro allí, nosotros lo apoyamos, pero el metro en horas punta de por sí solo va a hacer poco, puede llegar a 150, 300 si se hace doble. Es necesario también el cercanías, el cercanías que puede llegar hasta 1.000 personas y desde luego son necesarios nuevos accesos, sobre todo desde la hiperronda, y las medidas que se han hecho esta semana del carril Busbao, etcétera. Llegar hasta allí también, un carril bici, que no existe, existe carril bici interno, pero no existe para llegar allí. Un conjunto de medidas y desde luego durante todo el año son los que pueden empezar a solucionar aquel problema. Yo quisiera poner otro ejemplo también, porque se ha hablado aquí de la disminución de las emisiones de CO2 durante esta semana, de los datos de emisiones de CO2 en Zaragoza, donde sobre dos elementos claves como son el tranvía, lo que están haciendo en las ciudades modernas europeas y sobre todo la red de carriles bici, las emisiones del CO2 han disminuido casi a la mitad. De nuevo también con una concejalía, igual que en Sevilla, de un gobierno del cambio gestionada en este caso por Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Turno ahora para Alejandro. Bueno, como decía Ana, yo soy un sufridor de esas caravanas y de esos atascos que de diario se sufren allí en el Parque Tecnológico. Son 17.000 trabajadores los que cada día tienen que acceder de alguna manera, y es que las alternativas son muy pocas porque no hay un transporte público, no hay alternativa de transporte al vehículo privado. Se decía lo del tema de compartir coches, es que las caravanas ya se sufren con la mayoría de los coches llenos de gente, o sea que es que los trabajadores ya se encargan ellos de compartir coches, precisamente porque luego tampoco es fácil aparcar dentro del Parque Tecnológico, que ese ya es otro problema. Pero sí que es cierto que urge una solución. Como decía Eduardo, estoy totalmente de acuerdo. Está bien lo que han hecho esta semana, pero que vamos a esperar la semana de la movilidad del año que viene para que tengan un respirillo los trabajadores esos días. No, lo que se necesitan son medidas urgentes. Y totalmente de acuerdo en que no es una única medida. Allí hace falta nuevo acceso, un acceso norte al Parque Tecnológico, hace falta que llegue efectivamente el cercanía y el metro. Nosotros creemos que es fundamental el metro, puesto que se han empeñado en llevar el metro al Hospital Civil, donde realmente a día de hoy no hay ningún tipo de problema de movilidad, pero sí hay un problema de movilidad en el Parque Tecnológico, y entonces lo razonable y lógico sería llevar el metro primero allí. Nosotros defendemos eso, evidentemente, que negocien para intentar llevar el metro al Parque Tecnológico, y eso, y bueno, y con otra serie de medidas, como por ejemplo aumentar las líneas de autobuses desde distintos puntos de la ciudad, pero urge ya una solución para el Parque Tecnológico, porque es que sufren los trabajadores a diario que van allí. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Isabel. Bueno, lo primero que sorprende es que todavía estemos así, la verdad. Después de tantos años, pues nos demos por alegrarnos por una medida puntual de prueba, en la cual, pues bueno, sí, ha habido unos resultados, pero la verdad es que deja mucho que desear. Ha habido mucha falta de planificación y mucha dejadez en no tomar medidas contundentes. Estamos ya en el año 2016 y llevamos arrastrando este problema, pero muchos años. Creo que las medidas que se han tomado, pues son insuficientes, obviamente, y además no son permanentes, con lo cual nos encontramos que hay que acelerar el proceso de ponerse de acuerdo, pero también de buscar soluciones en cuanto a infraestructuras y accesos. Y además de lo que se ha dicho, bueno, el Busbao, obviamente, el desdoblamiento de esa calle, por supuesto el metro y el cercanías, porque además tenemos un problema que es principalmente que se concentra el tráfico en una hora de la mañana, entre las 7:30 y las 8:30, el 82% del tráfico, con lo cual es complicado de gestionar, ¿no? Pero hace falta muchas diferentes medidas para que lo lleven a cabo. Y algo a lo mejor quizá que hay que tener en cuenta también, más transporte metropolitano. La zona de Campanilla en sí es una zona mal comunicada, es una zona diseminada. Recordemos que además tiene una de las rentas más bajas como distrito de la ciudad, y no vendría mal que se integrase también a toda Campanilla en esas conexiones que hay que hacer a lo mejor con otros puntos que no son solamente del centro de la ciudad, sino otros puntos del entorno de Málaga, e incluso pues transporte metropolitano de otros puntos de la provincia que también acudan a trabajar al Parque Tecnológico.
Muchísimas gracias. Conocemos ahora los argumentos iniciales de Daniel. Sí, como bien se ha dicho aquí, el problema principal es la entrada y la salida, es decir, la entrada del parque tecnológico entre las 7:20 de la mañana y las 9 de la mañana y de 5:30 a 6:30, que es cuando se producen los que son los puntos álgidos de confluencia y, por tanto, de masa y más saturación de vehículos. Sin duda, no puede ser que una semana, en este caso la segunda prueba piloto dentro de lo que es la semana de movilidad, sirva para decir cuáles son los elementos de mejora, pero haya que esperar hasta el año que viene para que hagan la tercera experiencia pilota para que vuelvan a poner en marcha algo que ya están diciendo que es favorable, porque se reduce el tiempo de llegada, se reduce las emisiones también de CO2 y sobre todo porque se mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras que van al parque tecnológico. Estamos hablando que son 16.500 trabajadores a día de hoy, según la última información que he podido ver en la página web del parque tecnológico, que en estos momentos sí hay una potencialidad por parte del parque tecnológico en crecer el número de empresas y además empresas importantes que quieren además contratar un volumen importante de trabajadores y trabajadoras, que es lo que hace falta, y que sin duda puede hacer falta unas medidas estructurales de movilidad. Tiene que llegar el metro, sin duda, pero también el cercanía. Verdaderamente el cercanía es el que da en sus vagones con doble vagón puede llegar hasta 900 usuarios por trayecto y, por tanto, es decir, unir esas dos posibilidades, tanto el tranvía como el metro, como el cercanía, y además si mejorar lo que es el acceso a través del acceso norte. Muchísimas gracias y cerramos esta ronda de argumentos iniciales con Carlos Conde. Bueno, yo tengo que decir que Málaga, la Málaga que conocemos de 10 años a esta parte ha cambiado mucho. En materia de comunicación, la verdad es que Málaga ha dado saltos de calidad enormes. Tenemos el AVE, tenemos la segunda pista del aeropuerto, tenemos el puerto de cruceros. Es decir, hemos dado pasos fundamentales para convertirnos en una ciudad muy, muy permeable. Pero es cierto que nos quedan todavía asignaturas pendientes, como tiene que ser el transporte metropolitano. Porque estamos hablando de una zona de la ciudad que está muy cerca de la metrópoli, muy cerca de otros distritos, de otros municipios, y de alguna manera que hay que intentar pues ir de la mano las administraciones para resolver. Algunas medidas son, pues como son las que se han puesto en marcha por parte del ayuntamiento en base a prueba y error, es decir, tratar de ir modulando, porque sabemos que la movilidad es algo muy sensible para el ciudadano, porque pues son todos los días, sobre todo esos casi 17.000 trabajadores que afortunadamente van al PTE a trabajar, pues se encuentran con esa dificultad. Lo cierto es que la Universidad de Málaga se ha sumado al carro, está liderando con el Ayuntamiento de Málaga este asunto. Yo espero que el resto de administraciones tomen buena nota de ello. Yo creo que podemos construir elementos de unión para seguir avanzando en esa red de carriles bici que se firmó con un convenio con la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento ha ido avanzando, que la Junta también colabore, pero estoy convencido de que si vamos de la mano pues conseguiremos mejorar la situación en esa zona. Pues muchísimas gracias. Completamos ahora todos estos argumentos iniciales con un debate abierto. Son 6 minutos que iniciamos ahora y pido brevedad a todos los participantes porque si no luego no da tiempo a que leen todos. Comenzamos con Eduardo, que me había pedido la palabra. Bien, yo creo, a nadie le cabe duda de que Málaga es una ciudad que ha cambiado mucho en los últimos años. Como por otra parte han cambiado todas las grandes ciudades. Hemos avanzado en muchas cosas, hemos crecido, es cierto, pero no lo suficiente. Y si nos comparamos en materia de movilidad, que es lo que estamos tratando hoy, con otras ciudades, nos hemos quedado atrás en muchas cosas. Málaga se ha incorporado tarde y mal a la revolución que han supuesto las redes de carriles bici en otras ciudades europeas. Una ciudad muy cercana como Sevilla pues se convirtió en referente europeo y aquí no se hizo nada hasta hace poco. Se firmó un convenio, es cierto, con la Junta de Andalucía que, cogobernando Izquierda Unida en la Consejería de Fomento, que se ha abandonado desde que salimos del gobierno por el Partido Socialista. Ahora, es cierto que la Junta ha abandonado ese plan andaluz de la bicicleta, harían falta 45 años para cumplirlo al ritmo presupuestario del último año, pero al ayuntamiento le está sirviendo de excusa para no hacer tampoco su parte, un ayuntamiento que nunca se lo creyó. Aquí es una ciudad donde nos estamos resistiendo, por ejemplo, a la implantación del tranvía, que ha supuesto una revolución y que está implantada en 300 ciudades europeas de nuestro tamaño, de nuestra entidad o de entidad similar. En definitiva, creo que Málaga ha avanzado mucho, pero podría avanzar mucho más. Y, desde luego, sobre todo, de cambiar la concepción de la primacía del coche privado sobre el transporte público, sobre los desplazamientos andando, los desplazamientos en bicicleta. Esa es la mentalidad que hay que cambiar en Málaga. Por esta banda, Alejandro.
Sí, se estaba hablando de que en el parque tecnológico había empresas que se querían instalar y tal, pero yo lo que digo es cómo vamos a traer empresas nuevas si la infraestructura que tenemos de acceso al parque tecnológico son como son. Es que, ¿qué empresa se va a querer instalar aquí a día de hoy si no le damos una alternativa? El empresario o la persona que llega en el AVE, por ejemplo, la estación de Málaga, ¿cómo llega al parque tecnológico si no es en vehículo privado, en un taxi? O es que no tiene forma de llegar allí. Y ya, bueno, y si ya encima le hacemos madrugar para que vaya al parque tecnológico y va a la hora punta, pues entonces esa persona ya dice que se va a cualquier sitio menos a Málaga. Eso está más que claro. Entonces tenemos que darle una solución, sí o sí, también viendo esa otra perspectiva desde el punto de vista económico, de seguir creando trabajo, seguir creando empresas, que vengan empresas al parque tecnológico. Decía Carlos que en los últimos años ha mejorado mucho Málaga, ha mejorado mucho la movilidad en Málaga, la infraestructura, pero en los últimos años no ha cambiado absolutamente nada en el parque tecnológico, pero absolutamente nada. Y no solamente en los 10 últimos años, sino si tiramos de años para atrás, muchos años para atrás, las caravanas seguían siendo exactamente las mismas. Hubo un momento en el que bajaron, pero porque por desgracia bajó también el número de trabajadores en el parque tecnológico, pero por suerte ahora siguen aumentando y yo creo que ya por fin tiene que ser el momento de que entre todos nos pongamos de acuerdo y le busquemos una solución a la movilidad en el parque tecnológico. Daniel y luego Carlos por alusiones. Sí, yo muy breve. Tres de las medidas que se pusieron de manera provisional fueron la regulación de las rotondas de acceso, la implantación del busbao, la línea 25 y 19 reforzada con la línea Express, lo que anteriormente se conocía como línea 25 Express, ahora se llama línea E. Sí, son tres medidas que se sabe perfectamente después de la segunda experiencia piloto que funciona, no se tienen que dejar de manera provisional, tienen que ser ya permanentes. Por otro lado, tenemos mociones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento, instando a todas las administraciones. Por un lado, estamos de acuerdo que hace falta el metro, que llegue cuanto antes al parque tecnológico, pero sin duda, de verdad, yo, incluso siendo diputado, que tuve la oportunidad de ser diputado, estaba hecho un proyecto, un estudio de viabilidad para que se hiciera una prolongación del C2, que es la línea que pasa por allí, y prácticamente no era ni muy costosa y hubiera servido para mejorar realmente los problemas de movilidad, porque realmente nosotros en Málaga no tenemos una capacidad de tener conectado a través de cercanías con el parque tecnológico. Son medidas importantes y sin duda mejorarían y posibilitaría la vida de las personas que van a trabajar allí en este momento, los trabajadores, pero sobre todo que se puedan instalar nuevas empresas, porque el gran desarrollo del parque tecnológico fue una idea magnífica del que fuera alcalde, Pedro Aparicio, y sin duda pues funciona. Carlos. Bueno, vuelvo a incidir en el mismo, pero no redundar mucho. Es el momento en el que, bueno, debemos de caminar juntos, que yo en este sentido invito a la Junta de Andalucía, en virtud de esa moción que todos los grupos políticos apoyamos, pues con una serie de iniciativas para que se sume al carro. Es un vial metropolitano. No podemos entrar a saco desde el Ayuntamiento porque tampoco tenemos capacidad económica para ello. No podemos compararnos con el presupuesto de la Junta pues para hacer determinadas medidas. Yo creo que tanto los vecinos de Campanillas, que viven en esa zona, que está más retirada de Málaga, como los propios trabajadores que van al PTA, pues se merecen de alguna manera que nos pongamos a trabajar codo con codo las administraciones y busquemos esa solución tan necesaria en un PTA que es el núcleo de progreso, de empleo y que va a tener un buen futuro, ¿no? Ana y luego Isabel. Os recuerdo que luego queda la ronda de conclusiones. Sí, bueno, yo por ser muy breve y por abundar también en la idea que ha dicho Alejandro, yo creo que si se tomara más en consideración, porque a todos se nos llena la boca decir que el Parque Tecnológico es una tecnópolis de referencia, la más importante de Andalucía, y es que cuando tú te pones a pensar que no se ha hecho absolutamente nada en los últimos años, no entiendo cómo podemos sacar pecho y cómo seguir diciendo que realmente lo consideramos como motor de la economía malagueña si realmente después no se hace nada para terminar de completar lo que debe ser una tecnópolis, que no solo es el corazón, sino es todo lo que la rodea, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que avanzar. No, por eso venía un poco hablando de que estamos hablando del Parque Tecnológico como algo aislado y está en un distrito determinado, con unos diseminados, y tiene que buscar esa conexión también con todo el distrito, no solo con el centro, porque además tiene que regenerar esa zona también, tiene que ayudar a que las mejoras le tallen a los vecinos, no solo los perjuicios, que es lo que están sufriendo ahora. Y bueno, pues creemos que hay que imponerse ya y realmente la línea debe de tener una alta frecuencia y esa línea de autobús, si realmente se ahorra tiempo, si realmente la gente se conciencia por una movilidad más sostenible, la frecuencia es fundamental y ahí sí podemos incidir. Pues ponemos la puntilla a este asunto con una última ronda de conclusiones que iniciamos con Ana.
Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que los dos últimos programas piloto que se han impulsado en el PTA, que funcionan, pero que no tiene ningún sentido que hayamos constatado que funcionan y no se hayan... Porque, por ejemplo, poner una línea de autobús, la nueva línea de autobús que sale de la plaza de General Torrijos con 4 salidas diarias por la mañana y con 2 por la tarde, pues está bien, pero que no se quede en una experiencia piloto, es decir, que tenga una continuidad. Yo insisto también en la línea de lo que ha dicho Isabel. El tema del PTA se debe ver en el territorio completamente integrado, el PTA, la zona de Campanilla, la zona del polígono, la zona universidad, y que ese motor que parece que empieza de Teatinos para allá, no que termine llegando al Parque Tecnológico, porque lo que no puede ser es que tengamos una joya tecnológica ahí, que además yo creo que todos coincidimos en que realmente es un motor imprescindible para Málaga y que realmente la arteria y los vasos comunicantes a ese pulmón económico que tenemos estén completamente obsoletas. Muchísimas gracias. Conocemos las conclusiones ahora de Eduardo. Yo creo que en pocos temas como este podemos alcanzar más grado de consenso. De hecho, en el propio ayuntamiento hemos llegado a acuerdos sobre mociones que se han aprobado por unanimidad, y yo creo que hay un consenso en que se necesitan medidas integrales que hemos mencionado aquí. Ahora bien, lo que hace falta es que haya un acuerdo entre las administraciones implicadas y que nosotros, como representantes de distintos partidos, hagamos presión a nuestros partidos que están en el gobierno, en Madrid o en la Junta de Andalucía, etcétera. Porque si examinamos las cuestiones que hemos dicho, nuevos accesos desde la hiperronda, competencia del Gobierno central. Cercanía, competencia del Gobierno central. Metro, competencia de la Junta de Andalucía. Carril Busbao sería competencia de la Junta de Andalucía en coordinación con el Ayuntamiento por donde discurre. Las mejoras que hay que hacer, que se han puesto en práctica en la MT, es competencia del Ayuntamiento. Y el carril bici, que es una medida menor, pero no estaría de más también, pues es competencia, ese plan andaluz de la bicicleta, Junta de Andalucía y Ayuntamiento en este caso. Muchas gracias. Turno ahora para Alejandro. Sí, bueno, Eduardo casi que me ha pisado el argumento final que iba a dar yo. Porque, por ejemplo, Carlos decía, estaría bien que llegase cercanía. Bueno, depende del Partido Popular en el Estado, por lo menos hasta ahora, no sabemos ya en el futuro. Dani decía, estaría bien que llegase el metro al Parque Tecnológico. Bueno, depende del Partido Socialista, la Junta de Andalucía. Evidentemente, todas son buenas voluntades, las palabras siempre se las lleva el viento, lo que pesa son los hechos y eso no se lo lleva el viento. Entonces, en el momento en el que realmente se ponga mano a la obra y veamos cómo se está construyendo la vía del metro hacia el Parque Tecnológico, entonces veremos que la solución estará cerca. Lo que se está hablando del distrito de Campanilla es que el metro, por ejemplo, con una frecuencia mayor que el Cercanía, no olvidemos que el Cercanía tendría una frecuencia muy, muy pequeña, daría cobertura también no solamente al Parque Tecnológico, sino a Parcemasa, al cementerio, que no olvidemos que no tiene unas comunicaciones, no son las mejores, al propio polígono industrial, a la propia Campanilla y evidentemente al Parque Tecnológico. Entonces sería una solución integral para todo ese distrito. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones de Isabel. Pues sí, hemos hablado de todas las medidas que se pueden llevar a cabo y la necesidad de que las administraciones se pongan de acuerdo. Es necesario, además, tomarlo todo en un marco de un urbanismo integrador que realmente, bueno, pues rediseñe un poco cómo se estructura todo el distrito de Campanilla, o desde Teatino hasta Campanilla, donde hay tantos focos de importancia, desde la universidad, como se ha dicho, hasta el PTA, pero también, bueno, pues desde el cementerio, Parcemasa, o polígonos industriales diversos que hay, que a veces también entre ellos la conexión es muy complicada si no se hace en un vehículo privado. Tenemos que abogar por un plan de movilidad sostenible y todo esto tiene que estar en una visión integradora, donde todos los medios de transporte y sobre todo los más sostenibles se tengan prioridad, incluido por supuesto la bicicleta, que es necesaria para muchos trabajadores, y que las medidas se lleven a cabo cuanto antes. No podemos demorarlo más. Esto es una urgencia y además es el desarrollo de una gran zona de Málaga que, bueno, que donde más terreno, digamos, hay, y posiblemente va a venir un urbanismo que, si no lo preparamos, nos va a llevar a tener más problemas en el futuro. Muchas gracias. Turno ahora para Daniel. Sí, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista lo tenemos muy claro y además en la misma línea de lo que se ha planteado aquí por el resto de grupos políticos. Las palabras de Eduardo, no hay un tema que pueda concitar tanto interés y además tanta confluencia como la que puede ser que se mejoren los accesos al Parque Tecnológico y a Campanilla. Estamos hablando que estamos relegando a 16.500 trabajadores a estar en horas y horas al día en colas de tráfico, igual que los vecinos, las vecinas de Campanilla, y que sin duda son mejoras las que ya se han visto en la experiencia piloto que se pueden implantar, como la regulación en la rotonda, como he dicho anteriormente, la implantación de esa medida de Busbao, que ya se ha visto que
es viable y es positiva, y las líneas 25 y 19 aumentar su frecuencia y que funcione bien la línea E que se ha puesto ahora mismo en marcha. Y que sin duda termino diciendo que es verdad que hace falta que el cercanía funcione, que llegue el cercanía a Parce Maza, a Campanilla y al Parque Tecnológico junto con el metro. Son medidas integrales que hacen falta para mejorar lo que es la movilidad para ese sector y para la ciudad en general. Muchísimas gracias. El último minuto del programa de hoy para Carlos Conde. Bueno, se ha aludido aquí al Gobierno central, pues yo tengo que decir en funciones. A ver si se sale ya del no es no, pasamos ya un poco a la abstención y podemos empezar a trabajar por cosas por Málaga. En la Junta de Andalucía, yo creo que el Partido Socialista y Ciudadanos, que también tienen ahí algo que ver, seguro que también empiezan a ver con más positividad pues, las cosas que pueden pasar en el entorno metropolitano de Málaga. Por parte del Ayuntamiento de Málaga, pues tendremos que seguir esforzándonos en ese sentido. Los presupuestos luego tienen esas dificultades porque la situación económica pues es la que es. Que seguiremos trabajando, no quepa duda, y seguiremos abriendo los brazos para seguir trabajando con el resto de administraciones. Yo creo que hay algo también muy importante que debe de quedar patente. Al final se hablan de años. Actuaciones que tienen que ver con infraestructura y sobre todo en temas metropolitanos y de movilidad deben de tener una estrategia a 20 años vista. Evidentemente tenemos que resolver un problema, pero deberíamos de ponernos ya a trabajar todas las administraciones en diseñar esa ciudad o esa metrópoli que nosotros queremos a 20 años vista, porque es ahora lo que se inicie, lo que se podrá presupuestar y ejecutar en tiempo y forma. Muchísimas gracias. Pues con las conclusiones y este consenso y acuerdo por parte de nuestros invitados para darle una solución al tráfico del PTA, nos despedimos. Pero antes de nada, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo y Carlos Conde por una parte, y por la otra a Daniel Pérez, Alejandro Carballo y Ana Pérez Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros volveremos la semana que viene aquí el jueves para seguir debatiendo sobre la actualidad malagueña. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Disfruten de la semana.